Hola chicos, vamos a resolver el ejercicio número 2, ¿no?, de la tarea. Entonces vamos a empezar. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Completar la siguiente tabla de frecuencias siendo el ancho de clase común. Ojo, ojo. Nos dice que el ancho de clase va a ser común. O sea, W va a ser, ¿no? Va a tener esto, va a estar en común. O sea, el ancho de clase de cada intervalo va a ser lo mismo. O sea, la longitud del intervalo va a ser lo mismo. ¿Ya, chicos? Ya. Después nos dice, dar como respuesta el valor de la media, ¿no? Y la media se representa de esta manera, ¿no? Se representa de esta manera. Entonces vamos a hallar la media. Por ejemplo, para poder hallar la media, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, ahorita. Por ejemplo, en esta tabla, ¿qué tenemos? Tenemos pocos datos, ¿sí? Entonces, como nos dicen en nuestro enunciado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar la tabla. Una vez completada, vamos a hallar nuestra media. Entonces, por ejemplo, para poder hallar la media, ¿no? Para poder hallar la media, ¿qué fórmula tenemos, por ejemplo? Para hallar la media, ¿qué tenemos? Va a ser igual a la sumatoria, ¿no?, de los datos, desde el primer dato hasta el dato n, ¿no? Y va a ser la multiplicación de ¿qué? La multiplicación de fi por xi. Esta es la marca de clase que acá no nos da, entonces vamos a hallar, ¿no? Y todo esto sobre n, y n es la cantidad de datos. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la marca de clase. Entonces acá estaríamos añadiendo una columna, ¿no? Una columna de marca de clase, ¿no? Marca de clase, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, acá nos dice que la frecuencia, ¿no?, la frecuencia relativa de del primer intervalo es 0,1, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada, ¿no?, del segundo intervalo es 40%. Y acá tenemos, ¿no?, la frecuencia absoluta del tercer intervalo es 21. Y la frecuencia, ¿no?, absoluta del cuarto intervalo es 9, ¿no? 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, recordar. Por ejemplo, si yo digo 10%, ¿no? 10% es lo mismo decir que es igual a 0,1. Profesor, ¿por qué? Porque este 10% es 10 entre 100. 10 entre 100. Recordar que este porcentaje es 1 sobre 100. Entonces, si 10 por 1 sobre 100 es lo mismo, ¿no? Y esto va a ser igual a, si tú divides, te va a dar 0,1. Y esto es lo mismo. Recordar eso, ¿no? También, por ejemplo, recuerda, si yo te digo 20%, ¿qué sería igual? Tú me dirías automáticamente, profesor, ese es 0,12, porque ya más o menos ya está relacionándolo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. Entonces, por ejemplo, a veces, por ejemplo, en una tabla donde está la frecuencia relativa, ¿no?, h sub i, a veces, por ejemplo, ahí dice 0,1, a veces lo van a representar con porcentajes, 10%. Y vemos que ahí en la frecuencia relativa acumulada, ¿no?, en el HI, ¿no?, en el HI, por ejemplo, en el HI2, ¿no?, nos dice que es 40%. Pero si nosotros queremos llevarlo a decimales, ¿esto qué sería igual? Sería igual a 0,4. Porque recordar, ¿no? También hay que recordar, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que el 100% que es igual. 100% es igual a la unidad, pues, ¿no? La unidad, ¿ya? ¿Ya, chicos? Una vez recordado eso, ya podemos empezar a completar nuestra tabla, ¿ya? Vamos a completar nuestra tabla. Entonces, mira, para eso tenemos que conocer bien los conceptos, ¿no?, de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y de la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, esta frecuencia, por ejemplo, relativa acumulada, acá en este intervalo 2, ¿no? Le vamos a poner intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3 y intervalo 4, ¿eh? Para poder, en el intervalo 2 nos dice 40%, pero la frecuencia, ¿no?, relativa, ¿no?, h sub i, ¿a qué es igual? Es a la suma, ¿no?, de las frecuencias relativas, ¿no?, de h sub 1 más hasta h sub i. Pero en ese caso, por ejemplo, ahí tenemos h sub 2 es igual a ¿qué? ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a h sub 1 más h sub 2 en minúscula, ¿no? Entonces, pero yo ¿qué valores tengo? Yo tengo este valor, ¿cuál es? 0,1, ¿no? Y h sub 2, ¿cuánto? Yo tengo que es 40%. Pero recordar que el 40%, ¿a qué era igual esto? Era igual a 0,4, ¿sí? 0,4, ¿no? Tengo 0,1. ¿Más qué número o qué valor tiene que estar para que me dé 0,4? A ver, chicos. Sería 0,13. Muy bien, 0,3. Entonces, este 0,3 va a ser el valor de la frecuencia relativa del intervalo
2. O sea, aquí va a ser 0,3. Y chicos, esto lo podemos completar de manera rápida, ¿no? Porque ya habíamos dicho que h sub i es la suma de las frecuencias relativas hasta el intervalo donde se encuentra. Entonces, si yo digo h sub 1 va a ser igual a h sub 1. O sea, los primeros intervalos se caracterizan porque van a compartir el mismo valor. Entonces, si es 0,1, en porcentajes, ¿cuánto sería? 10%, ¿sí? 10%. Chicos, hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué más podemos completar? ¿Qué más podemos completar? Y esos datos que están ahí, el 21 y el 9, ¿en qué nos ayuda? A ver, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? 21 y 9, ¿no? A ver, vamos a sumar. A ver, ¿cuánto nos da 21 más 9? Nos da 30, ¿no? A ver si en algo nos ayuda este dato, ¿eh? Si en algo nos ayuda. Pero chicos, mira, el total de datos, el total, o sea que a veces nos representamos el total, n, ¿qué nos representa? Como es el total, nos va a representar el 100%, sí, el 100%. Pero mira, si yo digo, por ejemplo, como esta es la suma, yo digo, por ejemplo, hasta aquí, ¿cuánto porcentaje tengo? ¿Cuánto porcentaje? ¿No? ¿Cuánto porcentaje tengo? Tengo el 40%, sí, el 40%, ¿no? ¿Esto qué me dice? Que yo tengo el 40%, sí, el 40%. O sea, mira, yo hasta acá, pues yo sé que esto, por ejemplo, vale 10%. Esto vale 30%, ¿no? Entonces, si tengo 10 más 30, 40. Entonces, para llegar al 100%, ¿cuánto me falta? Me faltaría 60%, ¿sí? O sea, toda esta cosa, ¿cuánto sería? 60%. ¿Sí? Pero yo sé, mira, si el total, ¿no? El total de datos, que siempre, ¿no? Es la suma de esto, ¿no? La suma, ¿no? Acá siempre va a estar n. La suma de las frecuencias absolutas, ¿no? Es el 100%, pero yo sé, mira aquí, mira. El 60% de datos equivale a ¿cuánto? A 30, ¿sí? Es la suma de 21 más 9. O sea, yo digo que este 30, ¿no? Este 30, ¿no? Es, ¿no? La cantidad de datos, ¿no? Este 30, ¿no? Es la cantidad de datos, ¿no? 30. ¿Qué me representa? El 60%. Yo quiero hallar el total de datos. Voy a hallar el total de datos, ¿no? El total. Entonces yo puedo hacer mi aspita, pues, ¿no? Mi aspita, puedo hacer mi aspa. Entonces yo hago 60% por n va a ser igual a ¿cuánto? A 30 por 100%. ¿Qué simplifico? El porcentaje. Simplifica. Un 0, otro 0, ¿no? Tercia 2, tercia 1. ¿Qué me queda? 2 por n igual a 100. ¿Y mi n qué va a ser igual? 100, este 2 pasa a dividir, ¿no? 100 entre 2, 50. Y yo tengo que el total de datos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 50. O sea, el total de datos que estoy analizando, ¿no? Mi n, ¿no? Va a ser igual a 50. Este es el total de ¿qué? Total de datos. El total de datos, ¿ya? 50. Ya hemos hallado eso, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ya hemos calculado eso. Ahora, profesor, ¿qué sigue? O sea, ¿qué puedo completar? Ah, fácil. Yo puedo completar esto y esto. O sea, la primera frecuencia absoluta y la segunda frecuencia absoluta. El 10%, ¿a qué equivale? El 10%. Si el 10%, ¿a cuánto equivaldrá? No, no sé. Pero yo sé que el 100%, ¿cuánto es? El total de datos. ¿Y cuánto es ese? 50, ¿no? Entonces yo hago mi ASPAT de nuevo, ¿no? Sería 50 por 10%, va a ser igual a 100% y lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero hallar. Entonces acá porcentaje, porcentaje, un cerito, otro cerito, un cerito, otro cerito. ¿Qué me queda acá? 5. O sea, lo que quiero es 5. O sea, el 10%, ¿no? El 10%, ¿cuánto es? 5. Y profesor, ¿esto cómo hago? ¿Con aspa? Ya no, pues no va a estar perdiendo tiempo y hacer otra vez aspa, ¿no? Tú tienes que darte cuenta acá. Sabemos que la suma de las frecuencias absolutas es 50, porque este es el total de datos, ¿no? La suma siempre nos da, de las frecuencias absolutas, no siempre nos da la cantidad de datos. Entonces, como es 50, ¿cuánto nos falta para 50? Tenemos 30 más 5, 35. ¿Y cuánto nos faltaría? 15, ¿no? 15. Muy bien, 15. Y ya completamos, ¿sí? Ya completamos, ¿no? Ya completamos. Acá está este es el intervalo, ¿no? Intervalo. ¿Ya? 15. Y ahora, ya completamos, ¿sí? Y ahora
¿Qué nos pedía ya? ¿Qué nos pide ya? Nos hay que concentrar en lo que nos pida ya, porque después lo podemos completar y es fácil ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pide ya? Media. ¿A qué es igual? A la sumatoria de los famosos FI por XI. ¿Y XI? ¿Cómo calculo el XI? Ah, profesor, no hemos completado el intervalo. Ah, el intervalo también. Entonces vamos a hallar el intervalo. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo tengo el alcance, siendo el alcance. ¿Cuánto es el alcance? El alcance va de 20, ¿cuánto? Hasta 36, ¿no? Ese es todo el intervalo, ¿no? Donde se encuentran todos nuestros datos. Entonces yo puedo hallar el rango, el rango es la longitud, ¿no? O la distancia que hay entre el primer dato menor y el mayor dato. O sea, va a ser 36 menos 20, ¿no? Es el rango y la longitud del alcance, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Esto es 16. Y recordar, ¿no? El ancho de clase, ¿a qué era igual? El ancho de clase se representa, alguna vez lo ven, ¿no? ¿A qué era igual? Era el rango sobre la cantidad de intervalos. Y nosotros ya sabemos cuántos intervalos hay, ¿no? El rango es 16, la cantidad de intervalo, ¿cuánto es? 4. Entonces, nuestro ancho de clase, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4, ¿no? Va a ser 4. O sea, la longitud de cada intervalo, ¿cuánto va a ser? 4 unidades, ¿no? 4 unidades. Entonces, ¿no? Ya tengo, ¿no? Que mi ancho de clase, ¿cuánto va a ser? Yo ya sé, ¿no? Mi ancho de clase va a ser 4. ¿Eh, chicos? Ya. Ya hallamos. Ahora, ¿qué sigue? Hallar, pues, ¿no? Los valores de cada intervalo, el límite inferior y el límite superior. Ahora, pero yo sé que, por ejemplo, si yo quiero hallar el ancho de clase en este primer intervalo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, ¿no? Límite, ¿cómo se halla? El límite superior, ¿no? Menos el límite inferior. Esto va a ser igual al ancho de clases, ¿no? Al ancho de clase, porque todos van a tener la misma. El límite superior, yo sé cuánto vale. Tú sabes que este es el límite inferior y este es el superior, ¿sí? Entonces, el superior tengo, no, es lo que quiero, ¿no? El límite superior, no sé, menos el límite inferior, ¿cuánto es? 20. ¿Y el ancho de clase cuánto es? 4. Este menos 20 pasa al otro lado a sumar. Límite superior, que va a ser igual a 4 más 20. El límite superior, que va a ser igual. ¿Cuánto? 24. O sea, el límite superior acá, ¿cuánto va a ser? 24. Y chicos, mira, una forma más rápida para poder completar eso ya con práctica lo vas a entender mejor eso. Es cada intervalo va a tener esa misma longitud. Entonces, y siempre recordar que el límite superior también va a ser el límite inferior del siguiente intervalo. O sea, va a ser 24. Y como el ancho de clase es 4, va a ser lo mismo. O sea, ¿cuánto nomás tienes que sumarle? 4, o sea, 24 más 4, 28. Y este 28, ahora en el tercer intervalo, ¿qué va a ser? El límite inferior, ¿no? 28. Más 4, 32. Y este 32 tenga acá, no pasa, ¿no? Se repite, 32. Ya completamos todo. Entonces, profesor, ya, ¿se acaba ahí? No, falta. Por ejemplo, ¿cómo hallamos el x sub i? ¿Cómo era? El x sub i es la suma de los límites de cada intervalo, ¿no? La semisuma, diría. Límite superior más límite inferior entre 2. Esa es la marca de clase, ¿no? Para el primero, si es para el segundo intervalo, ¿no? Entonces vamos a ir para el primero y luego ya lo vamos a hablar. Por ejemplo, para el primer intervalo, límite superior, ¿cuánto es? 24 más 20 entre 2. ¿Y eso qué es igual? A ver, Pérez, ¿cuánto sale? Sería 22, ¿no? 22. Entonces acá ponemos, ¿no? Acá sería el 22. Y te das cuenta que como el ancho de clase, ¿no? Es común, entonces vamos a decir que la marca de clase también, la distancia con respecto al que sigue, va a ser la misma. O sea, lo podemos añadir más 4. ¿Cuánto sería? 26. ¿Sí? Igual a cuánto sería acá? ¿Cuánto sería? Más 30, más 4, 30, ¿no? ¿Y acá cuánto sería? 34. O sea, ya tenemos nuestra marca de clase. Y pueden comprobar, ¿eh? O sea, por ejemplo, para el segundo intervalo pueden aplicar esta fórmula y les va a salir 26, ¿no? Sino que para hacerlo más rápido, ¿no? Ahora, luego dice, ¿qué hacemos? Ya, pues ya tenemos todo, mira, ya tenemos el XY, el FI, también es completado. Entonces solo es reemplazarse, sumatoria, ¿no? De los famosos FI por XY. FI. Entonces, FI, por ejemplo, FI, o sea, va a ser igual a esto, ¿no?
¿no? Como es la sumatoria, va a ser, no, por ejemplo, esto nos quiere decir esto, mira, x va a ser igual, por ejemplo, al f1 por x1 más f2 por x2 más, así, ¿no? Hasta fn por xn, ¿no? Entonces, ya, vamos a empezar. Acá es k, ¿eh? Aquí es k, ojo, aquí es k, acá es k, porque es la cantidad de intervalos, ¿no? Como estamos trabajando en datos agrupados, es k, y k es la cantidad de intervalos, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la sumatoria, ¿no? Entre la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos? 50, ¿no? Entonces reemplazaríamos, por ejemplo, F1 que es igual a 5 por 22 más F2, ¿cuánto es? 15 por 26 más, ¿cuánto sería? 21 por 30 más, ¿cuánto? 9 por 34. Y todo esto entre 50. Entonces, nuestra media, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto suman todo eso? ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman? Suman, operando, ¿no? Operando todo eso ya nos va a salir 28,72. Chicos, y eso sería nuestra media. Y esto sería nuestra respuesta. Chicos, ahora, por ejemplo, para completar, y esto es fácil, bueno, o sea, lo podemos completar, ¿no? Por ejemplo, yo digo que si, por ejemplo, 50 es, ¿no?, al 100%, ¿no? Y 21, ¿a cuánto equivaldrá? Haces tu aspa y obtienes, ¿no? Igual, ¿no? Así lo pueden completar. Chicos, es como tarea para ustedes.